Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te quiero dar una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy continuamos en el estudio del libro Hechos de los Apóstoles y para nosotros es un gusto que nos estés acompañando. Bueno, te recuerdo suscribirte al canal si no lo has hecho, darle un like y hacerle clic a esa campanita. Y todo eso para que el algoritmo le mande este mensaje a muchas personas y muchos más escuchen la palabra de Dios. Bueno, sin más, vamos a continuar con este estudio en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 25 y 26. Trataremos de cubrir esta historia en estos dos capítulos, que es un juicio. Es un juicio que se lleva a cabo en Cesarea. Es un juicio realizado a Pablo, el apóstol Pablo, y será frente al rey Agripa II y también lo acompañará su esposa Berenice. Bueno, vamos a ir desarrollando el estudio conforme vayamos avanzando. Pero como una introducción, me gustaría mencionarte el lugar geográfico para que lo podamos identificar en el mapa. Esta historia se lleva a cabo en Cesarea. Cesarea era un puerto que quedaba un poco al norte de Jerusalén, una ciudad que era la capital del imperio, precisamente en la región en aquella época, de unas aguas transparentes azules bellísimas, que sigue siendo así todavía hoy día. He tenido la oportunidad de estar por ahí y es bellísimo. Y como podemos ver en este mapa, esta es Cesarea, está ubicada acá en esta parte de la costa. Jerusalén está acá, como pueden ver. Y aquí tenemos Galilea, Samaria y Judea. Una de las regiones que va a ser mencionada acá va a ser Idumea, porque está gobernando en esta época la dinastía herodiana. Y precisamente el juez que va a estar presente en este juicio es el rey Agripa II, que es un bisnieto del rey Herodes, que es el primer rey de esta dinastía herodiana, que estaba gobernando toda esta región en la cual la mayoría de los habitantes era el grupo étnico de los judíos. Así que esta es la parte geográfica donde Cesarea se encontraba y algunos aspectos generales para que luego podamos comprender mejor la historia. Y claro, hay algunos personajes en esta historia que son importantes. El gobernador en Cesarea es Festo, en el capítulo anterior era Félix, y Drusila, su esposa, era el nombre de su esposa, pero Félix ya fue destituido y ahora es Festo. El rey Agripa, como les decía anteriormente, será el juez, es un rey que llega a visitar a Festo y ahora Festo le comparte sobre este preso que lleva 2 años en la cárcel sin ninguna evidencia de los cargos que se le hacen y lo dejó ahí Félix cuando fue destituido de su rol. Berenice, la esposa del rey Agripa II, quien además es su hermana sanguínea, pero es su esposa. Y veremos los detalles más adelante. El Sanedrín también estará presente y será mencionado acá, que es el consejo judío en Jerusalén que ha viajado hasta Cesarea para estar presente en este juicio. Y desde luego Pablo, que es el preso y el acusado en este juicio. Y bueno, vamos a ver muchos más detalles en adelante. Ahora, este rey Agripa II tiene una relación directa con Herodes el Grande, como veremos a continuación, porque es un bisnieto de Herodes el Grande. Y veremos los detalles sobre algunos de estos personajes cuando llegue el momento en la historia. Pero se los dejo acá porque me parece importante que los retengamos en nuestra memoria para que nos sea mucho más fácil entender el texto bíblico, sobre todo porque todos estos nombres salen
mucho dentro de la historia en el libro de Hechos, la historia de la iglesia primitiva. Entonces está Herodes el Grande, Herodes Felipe, Herodes Antipas, Herodes Arquelao, Herodías Salomé, o sea, ellos son los 4 hijos de Herodes el Grande. Ella es la hija. Y luego está Herodes Agripa, que es el nieto, hijo de uno de ellos, y Herodes Agripa II, que es el hijo de Herodes Agripa I. Todos ellos son mencionados en el texto bíblico. Y vamos a tratar luego de dar una explicación, por si acaso esto te puede ayudar, ya que son muchos nombres, aparecen todos en la historia de la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, y ayudaría de alguna manera a entender quién es cada uno de ellos. Bueno, sin más, continuamos con los versos de algunos versos de esta historia. No los voy a leer todos, pero voy a hacer resumen de algunos versos específicos, porque como son 2 capítulos enteros, entonces trataremos de ir estudiando algunas porciones e irlas analizando y dándole aplicación a nuestros días. Así que sin más, entramos en el texto. Comenzamos con una introducción corta, pero que nos dé un poquito de historia de qué es lo que viene sucediendo. Durante 2 años, Félix, el antiguo gobernante de Cesarea, que ya no va a aparecer en este capítulo, apareció en el capítulo anterior, fue destituido. Él fue destituido y entre los últimos 2 años, Félix usó a Pablo políticamente, lo dejó en la cárcel, aunque no tenía evidencias de los cargos por los cuales era acusado. Pero políticamente le convenía porque quería quedar bien con los judíos. Y el último capítulo que estudiamos nos dice que precisamente cuando fue destituido de su rol, que fue destituido por corrupto, el imperio lo quitó, dice que cuando se fue dejó a Pablo preso precisamente para agradar a los judíos. Es muy parecido este tema de la política desde el primer siglo a lo que ustedes saben que sucede hoy. Hay mucho agradar a una persona, a un grupo, y muchas veces se hacen muchas cosas por los votos. En aquella época no habían votos, pero sí habían grupos étnicos a los que había que mantener contentos porque convenía, etcétera. Entonces se hacían este tipo de negociaciones, por decirlo de alguna manera. Así que después de 2 años de estar preso, esperando un juicio, sin que haya cargos contra él, sucede lo que nosotros hoy vamos a estudiar. Esta es una historia que ya viene desde Jerusalén. Esto sucede en Jerusalén. Pablo en Jerusalén, frente a una gran multitud, lo quieren matar y lo están acusando de que él metió dentro del templo, a la parte que solo podían entrar los judíos, a un señor que había viajado con él desde una de las regiones en Asia y Europa donde él había plantado iglesias. Cosa que era falso. Sí es cierto que este señor griego había venido con Pablo a Jerusalén, pero Pablo no lo entró al templo, a esa sección que solamente podían entrar los judíos. Entonces lo acusan y lo están casi matando cuando precisamente un comandante romano llamado Licias lo rescata. Ustedes recordarán que inmediatamente lo lleva al cuartel y ya cuando va a entrar, Pablo pide la palabra. Y este comandante se la da. Pablo se dirige a estas multitudes que lo estaban matando y les predica literalmente con su propio testimonio, porque sabía que iban a entender muy bien porque ellos conocían el Antiguo Testamento y Pablo lo usa. ¿Qué sucede? Que se enfurecen en el momento en que Pablo toca las cuerdas íntimas de la religión judía, y es que les dice que la resurrección existe y que la resurrección se llama y tiene nombre y es Jesucristo. Y eso es un detonante. Y entonces le piden a Licias que lo mate. Bueno, Licias lo vuelve, lo mete, lo guarda, lo protege y a la mañana siguiente lo lleva al Sanedrín para ver si Licias encuentra los cargos por lo que lo están acusando, porque no ha entendido de qué lo acusan, porque no encuentra cargos. Resulta que del Sanedrín otro desorden sucede, otra vez Licias tiene que rescatar a Pablo porque se da un pleito entre saduceos y fariseos, lo saca
y cuando lo está pensando llevarlo, está pensando llevarlo a Cesarea para que quien sea quien lo juzga sea Félix, que era el gobernante en aquel momento. Bueno, el sobrino de Pablo, que vive en Jerusalén, viene y le avisa que van a tener una emboscada, que el Sanedrín está planeando junto con 40 hombres emboscar a Pablo para matarlo. Entonces lo manda con casi que un ejército. Y durante la noche llega a Cesarea, en Cesarea lo recibe Félix, que está casado con una señora que se llama Drusila, que es precisamente hermana de la señora que vamos a conocer hoy, que se llama Berenice, y él está casado con ella y él le da una audiencia y a Pablo también a él le predica de nuevo. Bueno, ese señor por corrupto lo destituyen de su rol, pero cuando sale, como mencionaba, políticamente le conviene quedar bien con los judíos y entonces deja a Pablo preso, aunque no tiene ningún cargo contra él. Pablo pasó en este momento 2 años en la cárcel de Cesarea sin cargo alguno, pero le permitían ver los amigos y llegaban sus amigos, que supongo que sus amigos serían quienes, Felipe, que Felipe vivía en Cesarea, ahí es donde él había puesto sus oficinas como evangelista, y desde luego Cornelio, que se había convertido al cristianismo allá en Hechos 10, que ustedes lo recordarán. Y bueno, Lucas estaba con él en este viaje. Y supongo que toda la iglesia que había fundado Felipe para esta época ya estaba ahí, por lo tanto, posiblemente eran las personas que estaban visitando a Pablo y también que le estaban dando el soporte económico. Y Pablo se dedicó posiblemente a escribir, ya que tenemos varios documentos que nos hablan de que desde ahí Pablo escribió inclusive la carta a los romanos, ya que escribe esa carta que tú y yo leemos, la carta a los romanos la escribe no porque estaba en Roma, sino que se la escribe a los romanos posiblemente mientras está en Cesarea, diciéndoles precisamente que va para allá. Pablo tenía muy claro cuál era su norte, cuál era su llamado y muy claro y recordaba muy bien lo que Dios le había dicho en Jerusalén, precisamente unos días atrás. Le había hablado con mucha claridad y le había dicho que él iría a Roma. Así que Pablo lo recordaba. Y esto mismo les escribe a la iglesia de Roma. Bueno, Fausto es el nuevo, Festo, perdón, es el nuevo gobernador de la región. Ya Félix lo quitaron y ahora es la persona en autoridad, quien ya escuchó a los judíos. ¿Por qué? Porque Fausto se va a Jerusalén a hacer una visita oficial a Jerusalén y ahí se encuentra con los judíos del Sanedrín. Entonces le dicen de este preso Pablo y le piden que lo mueva a Jerusalén para que el juicio sea llevado a cabo en Jerusalén y no en Cesarea. Claro, nos dice el texto que es porque querían matarlo. O sea, que en la trayectoria lo matarían. Era mucho más fácil si lo sacaban de Cesarea. Y esta es la intención que tienen. Ahora, cuando Festo llega y ellos le piden, ¿verdad?, que lo mueva, Festo decide que no, que él va a, que vayan a Cesarea y que él los escucha ya. Y eso es lo que sucede y lo que nos va diciendo el texto en los primeros versículos. Después, en el verso 6 dice que después de pasar entre los judíos como 8 o 10 días, Festo bajó a Cesarea y convocó al tribunal para poder escuchar a Pablo. Cuando se presentó, los judíos que habían bajado a Jerusalén lo rodearon y formulando contra él acusaciones graves, pero que no las podían probar. No he cometido ninguna falta. Pablo se mantuvo y esa fue toda su defensa. Quiero que pongan atención a eso porque el verso 8 dice, no he cometido ninguna falta ni contra la ley, ni contra el templo, otra vez el templo, ni contra el César. O sea, no he cometido faltas ni contra la parte religiosa, pero tampoco he cometido faltas en la parte civil como ciudadano romano. O sea, no me pueden acusar de nada porque no he cometido ninguna. Esta audiencia se la da Festo, pero no encuentra evidencias, de nuevo. Y como vemos, la defensa de Pablo es corta, es sencilla, es escueta.
Continúa, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, dice el verso 9, le preguntó, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? O sea, le dice a Pablo que si lo puede llevar a Jerusalén. Y Pablo le contesta que él no tiene por qué llevarlo a Jerusalén para complacer a los judíos. Pablo sabe que lo van a matar, también debe saberlo, ya sabía por el sobrino anteriormente que lo querían sacar de la cárcel cuando estaba en Jerusalén para matarlo, pues ahora Pablo sabe que claro, qué es lo que están tramando. No hay que ser muy brillante para poder sumar 2 más 2, que dan 4. Y Pablo le dice, le contesta de esta manera, pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Así le habla Pablo a Festo. Apelo al César. Y Festo consulta con sus asesores, dice el verso 12, y le dice, ¿apelaste al César? Pues al César vas. ¿Qué significaba esto de apelar al César? Bueno, significa que todo ciudadano romano, cuando estaba en un juicio local en una de las regiones y consideraba que el juicio no estaba siendo justo, tenía el derecho de apelar a la Corte Suprema de Justicia de Roma, que vendría a ser el equivalente de ir al César. El César era la máxima autoridad romana, era el emperador, el César. Entonces, Pablo apela y está ubicado en Roma, precisamente donde Dios le había dicho a Pablo que tendría que ir, porque cuando Pablo estaba en Jerusalén y lo querían matar, hace un tiempo atrás, cuando él estaba ahí en Jerusalén, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, Pablo, no te van a matar porque tú tienes que ir a Roma. O sea que Pablo sabía que él tenía que ir a Roma. Entonces, Pablo aquí pide, ve la oportunidad para el cumplimiento de lo que Dios había dicho y dice, apelo, pero también está protegiendo su vida, porque él sabe que si lo mandan a Jerusalén lo van a matar y es un desperdicio de su vida, porque si él va para Roma, él todavía tiene oportunidad de predicarle a otros reyes, a otras personas importantes, a otras figuras importantes de la realeza, de las dinastías de la época. Y lógicamente también está protegiendo su vida. Así que Pablo va para Roma. En el verso 13 dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo, una visita de cortesía política completamente. Se estuvieron varios días en la ciudad y como estuvieron varios días en la ciudad, pues conversaron con Festo sobre el asunto de este preso que había dejado Félix en la cárcel. Tremendo problema le dejó Félix a Festo. ¿Por qué? Porque Festo tiene un preso por 2 años que no tiene cargos, ni hay evidencia de lo que lo acusan. Y esto no era válido para el imperio. Ahora tiene que ver qué hace. ¿Por qué? Porque lo va a mandar al César. ¿Con qué? ¿Qué le va a decir al César? A este hombre lo acusan de esto y estas son las evidencias. ¿De qué lo acusan y cuáles son las evidencias? No tiene evidencias. O sea, Festo está en problemas y Félix le dejó un problema en ese sentido. ¿Quién es entonces la audiencia de Pablo en este momento? ¿Quién es la audiencia de Pablo? Bueno, Festo. Y bueno, los que acaban de llegar. ¿Quiénes llegaron? Dice que llegó el rey Agripa y Berenice a la ciudad. Y como estuvieron varios días, Festo presentó al rey el caso de Pablo. ¿Y por qué es importante para nosotros hacernos la pregunta de quién es la audiencia de Pablo? ¿Quién va a ser la audiencia de Pablo? Bueno, porque Dios le dijo a Pablo a través de Ananías. Ustedes recuerdan el caso de Ananías, que lo vamos a leer en unos minutos, pero Dios le había dicho a Ananías que Pablo le predicaría a reyes. Bueno, aquí empieza la predicación y el cumplimiento de esa profecía. Eran los gobernantes de la época. Eran personas que Pablo les iba a predicar y que tenían espacios de influencia muy grandes. Recuerden que la iglesia estaba siendo perseguida. Así que la defensa que Pablo hiciera podría ser trascendental en la historia del cristianismo.
Claro, y aquí aparece este señor Agripa. Y sería importante para nosotros entender un poco quién entonces era el rey Herodes Agripa II, para poder comprender quién es la audiencia de Pablo. Este señor que aparece acá en el libro de los Hechos, Agripa II, ¿quién es él? Vamos a estudiarlo. ¿Por qué? Porque tiene una gran importancia para nosotros entender quiénes eran las autoridades de la época, quiénes eran las personas que gobernaban, cuáles eran las situaciones que podía pasar la iglesia con estos gobernantes. Entonces, vamos a dedicarle unos minutos a estos personajes que aparecen en todo el libro de Hechos y que creo que esta es una buena oportunidad para que aprendamos históricamente quiénes son. En primer lugar, recordemos que es una dinastía herodiana. O sea, ellos es una dinastía, o sea, son unos reyes que han gobernado toda esta región de Judea, de Galilea, y que han sido personas puestas como reyes en esta región por el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque usted escuchará y dirá, pero es que leo que aquí hay un César, pero aquí hay un rey, entonces, ¿quién es quién? Bueno, el César es la mayor autoridad del Imperio Romano y estos reyes eran puestos por el emperador para que le sirvieran en las regiones que iban conquistando. Esto era parte de la forma de gobierno del imperio en las regiones que iban conquistando. Y estos personajes que estamos escuchando en el libro, en el texto que hoy estamos estudiando, son personas importantes en la historia de la iglesia. Y veamos alguno de ellos. Empecemos con Herodes el Grande. Herodes el Grande es el papá. Ahora, ¿quién es este señor? Él era el tatarabuelo del rey Agripa II, que es mencionado acá en el texto, en el capítulo 25 y 26. Entonces, Herodes el Grande era el tatarabuelo. Él fue quien construyó el templo de Jerusalén, que lo inició como 20 y resto de años antes del nacimiento de Jesús. Él es quien construyó las famosas vías de comunicación. Él es muy conocido por los magníficos edificios, por las obras arqueológicas extraordinarias, como la Masada, por ejemplo, que fue su casa y que todavía existen las ruinas en Israel. Él proviene de los edomitas. Los edomitas era un grupo étnico árabe. Él no era judío, él proviene de los edomitas. Y hubo una relación política entre sus ancestros y un César. Y es en esa relación donde a él le asignan este territorio para que sea rey, a pesar de que no es judío. Y le asignan que sea rey de la región donde viven los judíos. Muy intencionalmente. ¿Por qué? Porque él era un prosélito judío. ¿Qué es un prosélito? Recordaremos, una persona que era gentil, que no era judía, que se convierte al judaísmo. Entonces, él viene de una descendencia de prosélitos, por lo tanto, es una familia que conoce, que tiene conocimientos sobre el Antiguo Testamento, sobre la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, o la Torá, que se llama también, y sobre los demás libros de la Biblia, que le llaman los profetas aquí en el texto bíblico. Y ellos son conocedores, pero también de las tradiciones, de todas las costumbres. Sí, era gente que entendía al pueblo de Israel. Y esta es una de las tantas razones por las cuales el César le asigna a Herodes el Grande este territorio para que lo gobierne. Él gobernó desde el año 47 antes de Cristo. Tendría unos 25, 28 años cuando comenzó. Y él viene de la descendencia de Ismael, precisamente, lo que hoy sería la parte de Jordania, los edumeos. Él tuvo 3 hijos. De esos 3 hijos los tenemos en pantalla: Filipe, Antipas, Arquelao y una hija que se llamaba Herodías Salomé. Entonces, el rey Herodes el Grande tiene al rey Herodes Filipe, al rey Herodes Antipa, al rey Herodes Arquelao y la reina Herodías Salomé. Y luego vienen estos dos, rey Herodes Agripa I y rey Herodes Agripa II, que son hijos, son nietos del rey Herodes el Grande.
Todos estos nombres usted los encuentra y sé que trae mucha confusión encontrarse con tantos Herodes en el texto bíblico. Bueno, aquí se los estoy poniendo en el orden para que de alguna forma nos pueda ayudar un poco a comprender quién es quién y vamos a ver si puedo eh, darles alguna herramienta para que les ayude un poco a ubicarse. Bueno, ¿quién es Herodes el Grande? ¿Con qué lo relacionamos? Bueno, él es aquel personaje que mandó a matar a todos los infantes cuando Jesús nació. Él murió por ahí en el año 4 o 6 después de Cristo. Pero él es aquel señor a quien los Reyes Magos le fueron a preguntar que si sabía dónde había nacido el Mesías. Y que les dijo que bueno, que cuando lo encontraran le avisaran para él también ir a adorar, pero en realidad lo que quería era ir a matarlo. Lo sabemos porque la Biblia lo dice, el texto lo dice, que eso es lo que quería. Como los Reyes Magos nunca le dijeron dónde lo encontraron, sino que se fueron por el lado opuesto para no tener que volver a pasar por el territorio de él, entonces mandó a matar a todos los infantes menores de 2 años para abajo. Y fue una de las matanzas más grandes, que de hecho si usted está tomando notas, está en Mateo 2, 16 al 18. Dice, al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Y así se cumple una profecía en el Antiguo Testamento. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel, que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Cuando usted lee esta profecía en el Antiguo Testamento, se puede dar cuenta que se está refiriendo a esta matanza de infantes, que es una profecía que tiene cumplimiento precisamente a través de este rey Herodes, el Grande. Entonces pueden ver que en las profecías se cumplen, y esta es una de las tantas profecías que se cumplen con la venida de Jesús, escrita muchos miles de años antes. Bueno, él tiene entonces también a su hijo Antipas. Voy a hablar de Antipas ahora. Él se había casado con la esposa de su hermano Felipe. Imagínense, se había casado con la esposa del hermano. Y para que lo ubiquemos en la historia, cuando él está gobernando, ya su papá ha muerto, lógicamente, y es aquel señor que manda a cortarle la cabeza a Juan el Bautista, que está con su esposa, que es que fue la esposa de su hermano, y la hija de esta señora está bailando, se llama Salomé, está bailando para él, y posiblemente él, en un momento de euforia, se vuelve y le dice que le pida lo que quiera, que hasta la mitad del reino le da. Y entonces la mamá le dice a la muchacha que le pida la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. ¿Por qué creen ustedes que ella pidió eso? La cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué tan específica? ¿Por qué no la cabeza de cualquiera? ¿Por qué la de Juan el Bautista? Bueno, Mateo 6, 17 al 25 nos dice, en efecto, Herodes mismo había mandado a que arrestaran a Juan y que lo encadenaran. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Felipe. Y Juan había dicho a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso lo mandó a matar. Pero eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, dice el texto bíblico, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes le temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Así que cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Pero por fin se le presentó la oportunidad a esta señora Herodías y ella le pide la cabeza de Juan a través de su hija. Entonces, ese es Antipas, para que lo ubiquemos un poquito en la historia. Bueno, ahora voy a mencionar a Agripa primero. Los otros no los voy a mencionar tanto, o no voy a hacer de ellos tanto énfasis ahorita para poder avanzar en el mensaje de hoy, porque sería mucho conversar de todos estos personajes, pero sí quiero que vean el orden cronológico conforme ellos fueron reinando. Aunque Herodes el Grande, cuando él muere, él le asigna y el terreno, la región se divide en tres reinos para todos sus hijos una porción. Entonces, hay un momento en la historia en que aparecen los tres nombres. ¿Por qué? Porque están gobernando diferentes regiones. Pero vayamos a Agripa.
Está acá, Agripa primero. ¿Quién es? Él estaba casado con la esposa de su hermano, precisamente, como mencionábamos anteriormente. Y él es el que mandó a matar precisamente a Santiago. ¿Recuerdan? Que manda, hay un rey que manda a decapitar a Santiago y que luego manda a meter a Pedro, perdón, a la cárcel y que a Santiago le cortan la cabeza y Pedro, Dios le abre a través con un ángel las puertas de la cárcel y sale. Bueno, es este señor. Eso lo encontramos en Hechos 12, del 1 al 3. Dice, por aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. ¿Cuál Herodes es? Herodes Agripa primero. Ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Solo que Pedro fue sacado de la cárcel por un ángel, como ustedes recordarán la historia. Ahora, este señor Agripa primero, ¿cómo muere él? Me parece muy notable, muy especial su muerte, y por eso se las voy a mencionar. Hechos 12, 21 dice, Herodes los citó a un grupo de personas para un cierto día en el que, vestido con ropa de ceremonia, ocupó su asiento en el tribunal y les dirigió un discurso a la gente, al pueblo y a unos personajes que lo llegaron a visitar. La gente comenzó entonces a gritar, este que habla no es un hombre, sino un Dios. En el mismo momento, un ángel del Señor hizo que Herodes cayera enfermo por no haber dado honor a Dios y murió comido por gusanos. O sea, le dio una enfermedad que su cuerpo producía gusanos y los gusanos se comían su cuerpo. Todavía hoy, los científicos y las personas que estudian este tipo de situaciones de enfermedades del pasado no han logrado entender qué tipo de enfermedad tuvo. Así es como muere Agripa primero. Y entonces, ¿quién es Agripa segundo? Él es exactamente el familiar que lo sustituye. ¿Con quién está casado él? Él está casado con una señora que se llama Berenice y con ella ha llegado a este lugar. Y nosotros vamos a hablar un poquito de Berenice porque también es un personaje importante. Berenice era la hermana de Agripa segundo. Está casado con su hermana, sanguínea. Dicen que era una joven bellísima, con una belleza muy única. Y además hija de Agripa primero, que también es su padre. Es la hermana de Drusila, que era la esposa de Félix, que anteriormente, en el capítulo anterior lo estudiamos. La habían casado como a los 13 años con un señor que murió a los 2 años, entonces se casó con su tío, pero que también murió a los 2 años. No sé si murió o lo murieron a esos dos. Ahí todos morían a los 2 años con ella. El historiador Tácito dice que se fue a vivir con su hermano. O sea, hay varios historiadores que dicen como que ella vivía con Agripa II por un tiempo, pero que entonces había muchos comentarios, entonces se fue y se casó con otro señor, pero como que no funcionó, entonces regresó con Agripa II y bueno, ya ahí se quedó permanentemente, pareciera con él, aunque luego aparece en la historia como que volvió con otro señor emperador, Tito, para el tiempo en que la Jerusalén es atacado por el imperio. Bueno, esto es esta señora Berenice con la que él está. Es una mujer relativamente joven todavía y que está casada con este señor que vemos acá, Agripa II. Esto es para que tengamos una idea de los personajes con los que vamos a estarnos relacionando acá en el texto, porque yo creo que es muy importante que nosotros sepamos quién es la audiencia de Pablo, quién es que lo va a escuchar, de dónde viene este señor, cuál es su descendencia, cuál es el historial familiar, que a mí me llama mucho la atención. O sea, me llama mucho la atención por muchas razones, pero desde la misionología me pregunto el interés de Dios en que esta persona escuche el mensaje. O sea,
Como Dios tiene amor y misericordia por todos los seres humanos, aún por la gente que ha tenido una trayectoria tan cruel, gente que ha sido tan mala, que ha tenido tan pocos valores. Y yo creo que esto pues nos puede ayudar a nosotros y te puede ayudar a ti si tú has tenido una trayectoria muy difícil, si has matado, si has violado, si has robado, si has traicionado a tu propia familia, si has hecho cosas muy crueles, si no has tenido valores, si hoy estás recibiendo este mensaje en la celda de una cárcel o en la cama de un hospital donde ya te dijeron que no vas a poder vivir. Bueno, yo te quiero decir que para ti también hay oportunidad. Aquí tenemos a Dios usando a Pablo, uno de los hombres de mayor fe y de mejor testimonio después de su conversión, que también viene de una historia muy difícil y muy complicada, porque no fue una santa paloma antes de ser creyente, para nada. Pero también aquí lo tenemos, predicándole un mensaje a una familia como esta, con esta trayectoria, que había matado a creyentes, que habían matado a siervos de Dios. Todos estos eran asesinos, fueron asesinos en algún momento, incluyendo Pablo, fue un asesino. Y aquí Dios haciendo y glorificándose, o sea, poniendo su firma para que nadie pueda dudar de que este reino se trata del poder de Dios y no de palabrería. Bueno, y de amor, como podemos ver, porque solo así puede querer predicarle a estas personas. Aquí nos dice el texto, entonces, hay un hombre, le dijo, que Félix dejó preso. Estamos en el verso 15. Cuando fue a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. Yo les respondí que esa no era nuestra costumbre. Así que cuando acudieron a mí, no dilaté el caso, sino que convoqué un tribunal. Se llevó a cabo el tribunal. Y el verso 18 dice, al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo me había imaginado. O sea que para tanta bulla, pues este era un criminal. Pero resulta que Festo dice, yo no encontré ningún delito tan grande. Y el verso 19 dice, más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión, dice el texto que usted está leyendo, pero el original dice a sus propias supersticiones. Porque religión y supersticiones en el griego, en el primer siglo, koiné, era la misma palabra. El griego puede ser una palabra para varios significados. Y sobre un tal Jesús, oigan qué belleza esto, por favor, pongan atención. Y sobre un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Eso me encanta. O sea, Festo le está contando a Agripa II. Pues mira, esto es el asunto, que Pablo sostiene que hay un Jesús que ya murió y Pablo sostiene que está vivo. Y ese es el pleito. Imagínense lo perdido que podría estar Festo, que era un gentil, que no entendía nada del judaísmo. Claro, Agripa II sí entendía, porque recordemos que esta dinastía tenía conocimiento porque vienen de una descendencia de prosélitos del judaísmo. Entonces él sí entendía y eran expertos. Y Agripa II, según nos dicen los historiadores como Flavio Josefo, era un estudiante del Antiguo Testamento. Entonces él sí que entendía lo que está sucediendo, de qué lo podrían estar acusando, y sí que va a entender el mensaje de Pablo también, cuando lleguemos a esa parte. Claro, cuando hablamos de que ese Pablo dice sobre un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo, ¿de qué está hablando? ¿Qué viene a tu mente? De la resurrección, claro. O sea, está muerto, pero Pablo sostiene que está vivo. De la resurrección, que es el corazón del Evangelio. Si no hay resurrección, no hay vida eterna. Porque muchos han muerto, pero solo uno ha resucitado y se llama Jesucristo. Porque es en la resurrección donde Dios vence la muerte en Cristo Jesús. La muerte eterna es vencida en la cruz, en la resurrección. Por eso nosotros morimos con Cristo en la cruz y resucitamos con Cristo para vida eterna. Por eso hay que estar en Cristo. Por eso hay que creer en Cristo, porque con Cristo mueres en la cruz al pecado y a tu vieja naturaleza y resucitas con Cristo para vida eterna. La cruz no tendría ningún significado si no hubiera resurrección.
Pablo está declarando que Jesús está vivo. El verso 20 continúa. Yo no sabía cómo investigar estas cuestiones, pero como Pablo apeló para que se le reservara el fallo al emperador, pues ordené que quedara detenido para enviarlo al César, a Roma, porque eso Pablo lo pidió. Pero ustedes recuerdan por qué Pablo pidió ser enviado al César, porque él le dijo que si estaría de acuerdo en que lo mandara a Jerusalén, y Pablo sabía que lo iban a matar. Eso no se lo está contando aquí a Agripa, ¿no? Bueno, Fausto acaba de declarar que él no encuentra ninguna evidencia. Él no la encontró, lo tenía que mandar a Roma porque Pablo lo pidió. ¿Se imagina usted lo que es tener encarcelado a alguien 2 años sin ninguna evidencia? Y ahora lo tiene que enviar a la Corte Suprema de Justicia de su país sin ninguna evidencia. Claro, claro que Fausto está en problemas. Y por eso le está pidiendo ayuda a Agripa, que llegó a la ciudad. Sabemos entonces por qué Pablo está apelando al César, ¿verdad? Nos es claro. A Pablo no le sorprende el sufrimiento que está viviendo. Él sabe que va a morir. Dios le avisó que iba a sufrir antes de que llegara a Jerusalén y él decidió ir a Jerusalén. Él inteligentemente, él quiere usar cada día de su vida de la mejor manera para el reino. Y eso es lo que está tratando de hacer. Está alineando su acción con el querer de Dios, con la voluntad de Dios, que ya se le había revelado, porque ya Dios le había hablado cuál era la voluntad. Pero no le había dicho cómo era que iba a llegar a Roma. Dios no le dijo cómo llegó, le dijo, vas a ir a Roma, pero no le dijo el camino, no le dijo los pasos, como tampoco a ti ni a mí. El Señor nos da un llamado y sabemos cuál es el llamado, pero no sabemos cómo es que vamos a llegar. Y ahí entra esa relación permanente con Dios para ir viendo cómo es que nosotros vamos a alcanzar el llamado de Dios o la bendición o el trabajo o graduarnos de la escuela o de la universidad o crecer económicamente o crecer intelectualmente o educar a nuestros hijos, el área que sea. Eso lo vamos encontrando en el camino a través de una relación personal con Jesucristo. Bueno, a Pablo le toca igual. A Pablo tampoco le dijeron, como no se lo dijeron a Josué, como no se lo dijeron a Moisés, como no se lo dijeron a Daniel, como no se lo dijeron a los profetas. Les dijeron el objetivo. Dios les reveló el plan, pero no el camino a seguir. Y a nadie que yo conozca le ha sido revelado los pasos para lograr el llamado. Así que aquí encontramos a Pablo en la misma situación. Yo creo que Pablo hizo lo más inteligente. Bueno, si lo van a matar, ahí se acaba la historia. Ya no hay más a quien predicarle. Bueno, ya que me voy a morir, pues aprovecho el espacio que tengo y los días que me queden para predicarle a más personas. Eso está haciendo Pablo. Y creo que eso es lo que deberíamos de hacer todos. Eso es lo que deberíamos de hacer todos. Si estás en la cama de un hospital y tienes a una persona al lado y te dijeron que vas a morir, aprovecha esos minutos para hablarle al que está al lado en tu cama en el hospital de Cristo. Eso haría yo. Si estás en una cárcel por un error, aprovecha que estás en la cárcel para hablarle a tus compañeros de Jesucristo. Aprovecha cualquier momento de la vida para hablar de Cristo a otro. Como Pablo está aprovechando toda situación que se le presenta aún difícil para hablar de Cristo. Y ese es el ejemplo o uno de los ejemplos que Pablo nos da. Aprovechar cada oportunidad y además construir oportunidades cuando no las hay. Pablo no se puso a decir, uy, qué sufrimiento tan grande, ¿cómo va a ser que a mí me toque esto? No es posible, yo aquí me quedo en una esquina, aburridísimo, deprimidísimo, aburridísimo, quejándome con Dios. No, Pablo tenía la actitud de quien es llamado por Dios y usó todo minuto para testificar de Cristo. ¿Lo harías tú? ¿Harías tú eso? De aprovechar cada situación, aún las difíciles de tu vida, para compartir de Cristo con el vecino, con la persona del lado, con el compañero, con el amigo, con el familiar. El verso 22 dice, a mí también me gustaría oír a ese hombre, dijo Agripa. Pues mañana mismo lo oirá, le contestó Festo. Y aquí viene. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por personalidades muy distinguidas de la ciudad.
Esto era el evento del año. Esto era el prime de la televisión. Esto era algo único. Esto era un show completo para esta gente. O sea, vean que ellos, imagínense lo que son unos reyes que ya se visten de por sí bien, ahora imagínense los que se presentaron con gran pompa. O sea, como dicen en nuestros países, tiraron la casa por la ventana para ir a escuchar a Pablo. Entonces, qué interesante, ¿no? El preso es el importante y no necesariamente los reyes, ¿no? Cuando Agripa y su esposa aparecen, veamos lo que sucede. Que nosotros, en nuestra capacidad, en nuestro entender del caminar con Dios, vemos profecías. Pero qué importante es que nosotros, también como lectores del Nuevo Testamento, estudiantes de la palabra de Dios, podamos disfrutar de leer una profecía y luego ver el cumplimiento. Como en este caso, Agripa II y Berenice son reyes. ¿A quién le dijo Dios que Pablo sería usado para predicarle a reyes? Ananías. ¿En dónde? En Hechos capítulo 9, de los versos 10 al 16. Vivía un creyente que se llamaba Ananías. Cuando Pablo tuvo aquel encuentro con Jesús, Dios le habla a Ananías, a este señor, y se le presentó una visión en la cual le dijo, Ananías, aquí estoy, Señor, contestó en la visión. Levántate y ve a la calle llamada derecha, o sea, específico a dónde tenía que ir, a la casa de Judas y pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, o sea, te ha visto a ti, Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo, porque lo había dejado encandilado la luz que había visto. Al oír esto, Ananías le dijo, pero Señor, este hombre viene a matarnos y con autorización del Sanedrín. Eso le dice. Pero el Señor le dijo, ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Esa profecía se está cumpliendo. Pablo está empezando a predicar a reyes. Y este es el cumplimiento de esa profecía. El capítulo 26, el verso 1, dice que entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para defenderte. Ya empezó la ceremonia, ubiquémonos en este lugar lleno de gente importante y Pablo ahí, vestido seguro con ropita humilde, de cárcel, ahí él con su apariencia, que no hay mucha descripción física de Pablo entre los historiadores, pero aparece alguna cosita y dice que era un hombre pequeño, medio robusto, con unas cejas muy peludas, o sea, no era un hombre de buena apariencia, el Pablo. Y se presenta en aquel lugar para hablar y el rey le da la palabra. Pablo hizo un ademán con la mano, que era parte de la cultura de la gente educada cuando iba a hablar, y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo, porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. ¡Wow! Por esto, para mí es un privilegio, le dice Pablo. O sea, entrando nomás, Pablo ya sabe quién es él. Claro, lo tiene que haber estudiado, pues era un gobernante, es como que uno no sepa quién gobierna su país y sabe su educación, quién es, cuál es su historia, ¿no? El verso 4. Todos los judíos saben que he vivido desde que era niño, desde pequeño, desde mi edad temprana, entre mi gente y también en Jerusalén. O sea, quiere decir que los padres de Pablo enviaron a este niño desde muy pequeñito a Jerusalén. Posiblemente era una familia acomodada económicamente para que pudieran hacer eso. Y aquí Pablo nos da esta información. Esta información no está en otras partes de su testimonio. Ellos me conocen desde hace tiempo y pueden testificar, atestiguar si quieren.
O sea, si no quieren, no. Pero que me conocen, me conocen, está diciendo Pablo. Yo fui un fariseo, así la secta más estricta que hay del judaísmo. Ese fui yo. Y lo único que me están juzgando es porque creo en la promesa de Dios que le hizo a los antepasados. Y esa esperanza, oh rey, es por la que me están acusando. ¿Por qué consideran ustedes, dice el verso 8, increíble que Dios resucite a los muertos? Esa es la esperanza de la que Pablo habla. Otra vez la resurrección. Vean qué interesante. Le dice a Agripa, yo no he hecho nada. E inmediatamente le empieza a hablar de la palabra. Le dice, ellos me están acusando porque yo creo en la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados, de que vendría un Mesías y que resucitaría entre los muertos. ¿Por qué consideran ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Posiblemente en el momento en que dice eso, los está volviendo a ver a ellos, a los judíos, que son parte de la audiencia. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía de hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Y usa esa expresión eh, peyorativa de Nazaret, que ya la estudiamos en el estudio anterior, que usted lo puede conseguir mismo aquí en el canal, en el Hechos capítulo 24. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de ellos, de estos sacerdotes, yo me metí en la cárcel a muchos creyentes. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Claro, ¿a quién se está refiriendo? Esteban. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 7, que también lo vimos y lo estudiamos, que cuando Esteban lo van a matar, dice que había un joven llamado Saulo. Claro, estamos hablando de 25 años atrás, era joven, que aprobó la muerte de Esteban. Si Pablo aprobó la muerte de Esteban, como dice el texto, es porque era parte del Sanedrín, porque esos eran los que podían aprobar. Y muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Usted se puede imaginar lo que es llevar uno sobre la conciencia, que uno hizo que creyentes blasfemaran el nombre de Jesús, porque nos cuenta la historia extra bíblica que torturaban a las mujeres también y las sacaban de las casas, las arrastraban. ¿Y por qué menciono a las mujeres? Porque lógicamente para una mujer que es más débil va a ser mucho más difícil llevar este castigo físico encima. Dice, mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos hasta en el extranjero. Claro, es que Damasco era el extranjero. Damasco, cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús era en Damasco y Damasco ya era fuera de los límites de Jerusalén, de Galilea, de Judea, ya estaba en otro lugar. Bueno, Pablo habla de su niñez, de su juventud, habla de todos estos asuntos para probarle a Agripa que los que están ahí conocen de su vida y que es verdad. Y todo esto es lo que él era antes de Cristo. Y cuando habla de tradiciones, y él le dice por qué habla de las tradiciones, que él las respeta como fariseo, porque los fariseos no solamente respetaban el Antiguo Testamento, la Torá o el Pentateuco y los profetas, sino que además habían agregado toda esa serie de tradiciones que hemos mencionado en varios estudios. Estos maestros de la ley le enseñaban a sus discípulos no solamente el texto bíblico, sino a respetar y seguir las tradiciones. Este montón de tradiciones, por ejemplo, algunas tradiciones podrían ser a cuánta distancia debe caminar usted de otra persona. ¿Qué hacer si alguien le toca su vestimenta? Entre los fariseos, si alguien tocaba tu vestimenta y no era otro judío, tenías que quemarla. ¿Qué comer? ¿Qué no comer? Eh, muchos aspectos de la ley y de ellos, de las tradiciones que no estaban, perdón, ni en la ley, que tampoco estaban en los profetas. Inclusive como seguramente hasta tener sexo con su cónyuge. Hoy día, por ejemplo, algunas tradiciones judías, y por eso digo lo siguiente, eh, por ejemplo, antes del sábado, ellos tienen que dejar el papel higiénico en la taza del baño doblado, listo, en pedacitos ya cortado, para el sábado no tener que partir el papel higiénico para usarlo. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, hay elevadores, por ejemplo, en los hospitales,
Hay elevadores que son elevadores para los sabáticos, para los judíos ortodoxos, para no tener que apretar el botón. Entonces son elevadores que suben y son elevadores que paran en todos los pisos. No importa si usted pidió ese piso o no. Y son elevadores que cuando suben paran en todos los pisos, por ejemplo, para no tener que tocar el botón del elevador, porque es pecado hacer un esfuerzo como ese en el sábado. Eso no está en la Biblia, pero son tradiciones. Te le estoy mencionando algunas del día de hoy. Algunos, por ejemplo, las mujeres judías, ellas están en el trabajo, están en la calle, están en el diario vivir y muchas esposas de ortodoxos tienen que usar una peluca porque su pelo natural es demasiado bello para que sea enseñado y puede ser seductor. Entonces, ellas usan una peluca. Y esto es muy común aquí en la región donde yo vivo porque yo vivo en una región donde hay muchos judíos. Esas son tradiciones y eso no está en la Biblia. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo. El punto de Pablo es, yo fui así de radical. Ellos esperaban al Mesías. Eso es verdad. Ellos esperaban al Mesías. Y Pablo demuestra en este mensaje que está dando y que Lucas nos narra, demuestra que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesucristo. Ese es el mensaje. ¿Se pueden imaginar la importancia que tiene este mensaje? Está diciendo que Jesucristo resucitó. Está diciendo que todas las profecías se cumplieron. Está diciendo que las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron y que lo están acusando porque él cree en el cumplimiento de todas esas promesas. Y eso le está diciendo Agripa. Yo no estoy haciendo nada malo. Yo creo en las profecías. Yo creo en las promesas del Antiguo Testamento. Y entre esas promesas está esta, que vendría un Mesías y y que moriría y que resucitaría, y yo lo creo. Eso es lo que Pablo está diciendo, eso es lo que Pablo está defendiendo. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí a mitad de camino y de este mensaje, ¿se está defendiendo Pablo él o está defendiendo el Evangelio? Está defendiendo el Evangelio. Esto es lo que se llama apologética bíblica. Está defendiendo el Evangelio, no está usando el espacio para pensar en él y salvarse él. Está usando el espacio para convencer, para defender el Evangelio, para sentar un precedente en la historia del primer siglo y en la corte del Imperio Romano. Que de paso, si Pablo hace una buena defensa, posiblemente podría menguar inclusive la persecución. Por lo menos no permitir que los judíos pudieran acusar a alguien por creer en Jesucristo. Entonces sí que creían en el Mesías, y esto se lo está diciendo. Y los judíos hoy todavía esperan al Mesías. Sí, sin embargo, hay un montón de hechos históricos y cronológicos que ya no van a encajar con el Mesías, porque el Mesías ya vino y ellos creen que todavía va a venir, pero ya no encajaría con la historia, ya no encajaría con todas las profecías. Ellos esperan un Mesías que los liberte de la opresión y que termine de construir el templo. Esas son las señales que ellos esperan. Y desafortunadamente, el libro de Apocalipsis dice que quien va a libertarlos de la opresión y a terminar de construir el templo es el anticristo, lo cual posiblemente va a engañar a muchos judíos. Y eso lo veremos en el próximo libro que vamos a estudiar, por cierto, que es el libro de Apocalipsis. Así que si usted no se ha registrado en el canal, regístrese, porque así va a recibir la notificación y dale un clic ahí a esa campanita. Y de paso, póngale también al like para que este mensaje llegue a muchas más personas, porque el algoritmo lo manda a más personas. Pero así te vas a enterar cuando empecemos con el estudio de Apocalipsis. El verso 12 dice, en uno de esos viajes iba yo a Damasco, y aquí viene a contar el encuentro con Cristo. Y le cuenta toda la historia a Agripa II, cómo fue que él se encontró con Dios, con Jesús, cómo la luz lo encandiló, y cómo Dios le dice, y leo para ustedes el verso 17, te libraré de tu propio pueblo y de los no judíos. Te libraré. Te envío a ellos para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. ¡Qué fuerte! O sea,
De las tinieblas a la luz. Está hablando de dos reinos. Está hablando del reino de la luz y el reino de las tinieblas. Está hablando de que el que no ve y el que no entiende pertenece al reino de las tinieblas. Eso está diciendo. Te envío a ellos para que les abran los ojos. ¿Cómo? Con la predicación, con la enseñanza, lo mismo que estamos haciendo aquí. Y oro que tus ojos sean abiertos y que tú también comprendas y puedas recibir el amor de Dios en Cristo Jesús. Dios mismo hecho hombre, muriendo en una cruz por tus pecados, para la libertad y para la vida eterna tuya. Y lo único que tienes que hacer es creer, es tomar la decisión de creer, de darle un chance a Dios para que te confirme que este misterio es real y que no es una locura solamente de unos cuantos. Y dice, se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea que sí hay dos reinos y que uno es de tinieblas y el otro es de luz. Que se conviertan del reino de Satanás, dice, para que por fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia. Sabemos lo que significa abrir los ojos, es poder ver en el mundo espiritual, es poder entender estos misterios. Y ese abrir los ojos, el único que lo hace es Dios. Así que si tú quieres que Dios te abra los ojos hoy, pídeselo ahí donde estás. Dile que tú quieres entender estos misterios, que tú quieres comprender, que quieres tener fe. Y si te cuesta, dile, a mí me cuesta creer. Ayúdame a creer y yo te aseguro que te va a ayudar a creer. Y menciona estos dos reinos. Si tú te has preguntado alguna vez, ¿por qué hay tanta crueldad en el mundo? ¿Por qué los niños mueren de esta manera? ¿Por qué hay tanta barbaridad que pasa? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué tanta corrupción? Bueno, porque hay dos reinos, el de las tinieblas y el de la luz. Y este reino en que tú y yo estamos hoy no es el de la luz, es el de las tinieblas. Y tú dirás, bueno, pero entonces, ¿por qué estás tú aquí si trabajas para Dios, sirves a Dios? Bueno, porque somos embajadores de Cristo, porque habemos creyentes, pero el reino, el sistema por sí mismo es el sistema de las tinieblas. El sistema de Dios o el reino de Dios es el reino venidero, el gobierno de Dios es el reino venidero, es el que viene, pero no es en el que estamos. El que estamos, el que gobierna, es el enemigo y este es el reino de las tinieblas. Y nosotros los que servimos a Dios y los que creemos en Jesucristo, estamos tratando de traer la luz como Pablo estaba tratando de traer el reino de la luz en la vida de estos reyes. Es interesante ver a Pablo predicando otra vez con su propio testimonio. ¿Por qué le predicaría con su propio testimonio? En dos oportunidades lo hemos visto predicar con el testimonio en estos días que hemos estudiado estos capítulos. Claro, en Jerusalén, a los judíos. ¿Por qué les predicó a ellos y ahora vuelve a predicar aquí con el testimonio? Porque la audiencia lo entiende, porque la audiencia comprende la terminología, comprende los conceptos. A Félix no le predicó con el testimonio. A Festo tampoco. ¿Por qué? Porque esta audiencia sí lo entiende. ¿Quién te enseña eso? ¿Qué me enseña eso a mí? Desde la misionología, que debemos de escoger el tema que le hablamos a una persona cuando queremos que pueda entender el reino de Dios y los misterios de Dios. Debemos de escoger un tema que la persona entienda, un vocabulario que la persona entienda. No podemos hablarle de cualquier parte de la Biblia a una persona. Tenemos que aprender a leer dónde está esa persona para poder ser efectivos en la comunicación transcultural del Evangelio. Pídele a Dios que te dé sabiduría para poder entender eso y dale a cada persona la porción que esa persona está lista para entender y no la que tú quieres darle. El verso 19 dice, así que Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial, porque acuérdense que le acaba de contar cómo se le apareció Jesús camino a Damasco. Y le dice, y yo no fui desobediente. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con Jerusalén, con Judea y luego con los no judíos, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y demostraran su arrepentimiento con buenas obras. Mire todo lo que le está predicando a este rey cruel, de esta descendencia de infames.
de corruptos, sin valores, ¿ah? Y que mostraran su arrepentimiento con buenas obras. Qué confrontación, ¿no? El verso 21. Solo por eso los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme. Solo por eso era todo. Yo le estaba predicando arrepentimiento, pero es lo mismo que hoy. Si un pastor predica el evangelio muchas veces tal y como es, se le pueden ir un par de familias de la iglesia y otros le pueden amenazar de que ya no dan más el diezmo en la iglesia para que el pastor dé un mensajito más light. Y menos si esas familias están involucradas en alguna cosita por ahí extraña, ¿no? Bueno, aquí Pablo es acusado por haber predicado el arrepentimiento. Por eso muchas veces ya no se predica el evangelio tal y como es, porque a la gente no le gusta escucharlo. Bueno, a Pablo casi lo matan. Así que tú, mi querido amigo y amiga, si estás pastoreando una iglesia, si eres el líder de jóvenes y te está pasando que cuando predicas la palabra tal y como es, no te quieren mucho, bueno, pues identifícate con Pablo, porque Pablo tampoco les cayó muy bien y lo quisieron matar. Así que posiblemente si tú predicas el evangelio y defiendes la verdad como la defendió Pablo, podrían hasta echarte de la denominación, sobre todo esas denominaciones hoy el día que están así como coqueteando con muchos valores y principios del mundo. Y dice el verso 22, no he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. O sea, Pablo sigue recalcando que él lo que cree es en la promesa de Dios, en los profetas y a Moisés. Moisés se le dice a qué? Al Pentateuco también, a los primeros 5 libros de la Biblia, porque se cree que fueron escritos por Moisés. Y a los profetas, al resto, aunque no sean todos los profetas, porque hay otros libros que no necesariamente es de los profetas. Lo que sé yo, los Salmos, por ejemplo, Proverbios. El verso 23, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los no judíos. Eso es lo que le está diciendo. Yo creo lo que dijo Moisés, el Pentateuco, lo que dijeron los profetas, que el Cristo, o sea, el Mesías, Cristo significa Mesías en el griego, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, ¿porque el primero? Porque nosotros también vamos a resucitar, pero Jesús fue el primero. Pero cuando venga el tiempo final y el juicio final, nosotros también vamos a resucitar. Todos van a resucitar en realidad, solamente que los creyentes resucitarán para vida eterna y los que no hayan creído, pues resucitarán para muerte eterna. Pero todos vamos a resucitar y proclamaría la luz a su propio pueblo y a los no judíos. Está diciendo que todo el Antiguo Testamento se cumple en el cristianismo. Eso está diciendo. Pablo no se defiende, como pueden ver, sino que defiende el Evangelio. Al llegar Pablo a ese punto de su defensa, Festo interrumpió. Estás loco, Pablo. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Y Pablo le dice, no estoy loco. Excelentísimo Festo. Qué combinación, ¿verdad? Lo contradice, pero después le pone excelentísimo Festo. Contestó Pablo, lo que digo es cierto y además es sensato. No solo es verdad, es sensato. Tiene sentido común que tú no se lo ves, Festo. Eso lo estoy agregando yo, claro. Festo era un gentil griego que no tenía ninguna educación en cuanto al judaísmo, ni tenía relación ni conocimiento sobre el judaísmo. No entendía nada. Y eso mismo te va a pasar a ti en la vida y me ha pasado a mí. Y me va a seguir pasando. Que le hablas a gente que no entiende nada y que va a creer que está loco y te van a decir loco, como le dijo Festo a Pablo. Estás loco, Pablo. ¿En dónde te has metido? Te dirán a ti. ¿Con qué grupo estás? ¿Qué estás estudiando? ¿En qué andas metido? Te están lavando el cerebro. Pues aquí Festo le dice a Pablo, eso que posiblemente ya a ti te ha tocado escuchar. El verso 26. Como podemos ver, Dios ha orquestado, todo este viaje de Pablo, como también ha orquestado tu vida. Y este de Pablo lo tiene orquestado ¿para qué?
para que se cumpla su propósito, para que Pablo le predique a quien él quiere que le predique. Pero tu vida también ha sido orquestada por Dios, para que tu vecino conozca el Evangelio. No es casualidad que tú tengas a ese socio, a esa socia, a esa compañera de trabajo, a esa compañera de la universidad, a ese amigo, a ese compañero del tenis. No es casualidad. También tu vida ha sido organizada por Dios para que los que tú conoces también escuchen la palabra de Dios. Así como Pablo, por donde iba, predicaba el Evangelio para que muchos lo conocieran, así Dios también contigo quiere hacer, si tú estás dispuesta o dispuesto. El 26 dice, el rey, cuando Festo le dice loco, aquí mira cómo le contesta, le dice, no es cierto, es verdad lo que digo y además es sensato, y continúa, el rey está familiarizado con estas cosas, o sea, el rey Agripa, y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Qué belleza, qué sabiduría. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque esto no sucedió en un rincón. O sea, y de una vez le dice, y Agripa, ni se te ocurra negarlo, porque aquí mismo estoy diciendo que esto no ocurrió en un rincón. O sea, no puedes decir que no sabías de lo que hablo. Y le está diciendo a Festo, usted no está familiarizado, por no decirle ignorante, ¿verdad? Usted es ignorante, pero el rey sí entiende de esto, ¿no? Mientras que el rey Agripa era un judío prosélito, que claro que sí entendía de todo esto. Y cuando el verso 27 llega, nos dice lo siguiente, Rey Agripa, ahí mismo se vuelve, le contesta Festo y se vuelve Agripa y le dice, Agripa, ¿cree usted en los profetas? Signo de pregunta. A mí me consta que sí. O sea, yo sé que usted sabe y cree en los profetas. Y eso a mí me consta. O sea, le hace la pregunta y él mismo se la contesta. ¿Cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Y es que Flavio Josefo, un historiador judío, dice que Agripa estudiaba el Antiguo Testamento, o sea que era conocido por los intelectuales de la época, que él era un estudioso del Antiguo Testamento. El verso 28, un poco más y me convences de hacerme cristiano, le contestó Agripa. Un poco más y me convences. ¿Esto puede ser sarcasmo? ¿Puede ser de verdad que lo llevó a ese punto? ¿O puede ser que Pablo fue muy confrontativo aquí al final ya? Porque yo sé que sí, por ejemplo, yo sé que crees en los profetas, porque esto no sucedió en un rincón, ¿verdad? Entonces puede ser que lo arrinconara un poco y recuerden que había una audiencia política a la que él le interesaba quedarle bien. Entonces, pero también podría ser un sarcasmo, como también podría ser real, un casi de que, sí, me llevaste hasta el límite, casi que creo, o sea, es convincente lo que dices. O quizás fue sincero, no lo sabemos. Pablo respondió, sea por mucho o por poco, pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Se levantó el rey, también el gobernador, Festo, Berenice su esposa y los que estaban sentados. Al retirarse decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al César. ¿En dónde está Pablo? ¿En dónde está Pablo haciendo iglesia? En un tribunal, delante de inconversos. Acaba de predicar el Evangelio. Porque nosotros somos iglesia. Si aprendemos de Pablo, en todo lugar donde estemos, somos llamados a hacer luz, a hacer sal, a iluminar, a enseñar con nuestro estilo de vida, pero también con la palabra cuando tenemos oportunidad.
Pablo entonces está haciendo la labor en un tribunal. Y es que esto tiene una gran relación, porque la palabra testificar en el primer siglo, como lo he enseñado en otros estudios, es la palabra martirio. O sea, la palabra testificar significa declarar en una corte pública, o sea, delante de muchos, pero no en una corte como un edificio, sino en una plaza pública. O sea, que quede público, que quede a los ojos de todos, que lo que tú encontraste tiene tanto valor, es un tesoro tan grande y tan importante, que tú eres capaz de dar tu vida para mantener ese tesoro que encontraste. Eso significaba testificar en el primer siglo. Y es la palabra martirio. Pablo acaba de testificar, porque de acá lo mandan al César. Pablo pudo usar este espacio para pedir misericordia, para pedir clemencia, para adorar la píldora, para adorar la píldora, para predicar un mensajito un poquito light, para que caerle bien a Agripa, para que lo soltaran aquí mismo en Cesarea. Pero no, no lo hace. Predica el evangelio controversialmente. Ese evangelio que es la verdad, que es la vida y que es lo único que va a transformar la vida de los seres humanos y los va a llevar a vida eterna. El mensaje central de Pablo es: Jesús está vivo. Las profecías se cumplieron. Ya el Mesías vino. Dios resucitó a Jesús y la resurrección tiene nombre y se llama Jesucristo. Fue un gusto para nosotros que nos hayas acompañado hoy. Una vez más, oramos a Dios para que este estudio sea de provecho para tu vida, para tu caminar, para tu peregrinaje y para el de tu familia. Que la bendición de Dios vaya contigo. Que el Espíritu Santo continúe iluminándote. Que Dios te guíe en todas las decisiones que tomes. Y que Dios te dé siempre la valentía, la fuerza, la sabiduría para hablar de Él a toda aquella persona que lo esté necesitando. Y si esta fue tu primera vez en un estudio de esta clase de la Biblia, bueno, que Dios hable a tu corazón y te ayude a tomar la decisión, si no la has tomado, de caminar con Él todos los días de tu vida, de poner tu vida en las manos de Jesús, para que sea transformada y venga una paz especial a morar en tu corazón y una sabiduría especial a guiarte en todas las decisiones y Dios empiece a transformar tu carácter, tu estilo de vida, de manera que no solamente haya una gran bendición para ti, sino para todos los que te rodean. Bueno, nos vemos en el próximo estudio. Ah, pero te recuerdo, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale un like, hazle clic a la campanita y nos vemos pronto.